El año 1260 marcó un momento crítico. Durante aproximadamente 40 años, los ejércitos mongoles avanzaron sin encontrar enfrentamientos serios, arrasando con todo a su paso. Bagdad quedó reducida a una montaña de ruinas. Millones perecieron, y los cronistas describen campos enteros cubiertos de cráneos humanos. Desde el Océano Pacífico hasta las afueras de Viena, ninguna fuerza logró resistirlos por mucho tiempo. Todo ejército que intentó oponerse fue aniquilado. Toda ciudad que optó por la resistencia terminó destruida, a veces borrada del mapa por completo. En ese momento, su próximo objetivo era Egipto. Si este país caía, solo África y Europa quedarían por conquistar. Para sus contemporáneos, el equilibrio del mundo conocido parecía estar al borde del colapso. Sin embargo, en un valle desértico llamado Jalut, ocurriría un acontecimiento imprevisto que alteraría profundamente el curso de la historia. Un solo ejército, un enfrentamiento singular y una forma de luchar inesperada para los mongoles interrumpirían su avance. Los siguientes hechos relatan cómo una fuerza considerada irresistible fue detenida, cómo un poder considerado invencible encontró su igual y cómo una defensa considerada desesperada jugó un papel decisivo en la salvación de varias civilizaciones. Para comprender lo ocurrido en Ain Jalut, debemos remontarnos varias décadas atrás y examinar los orígenes de la expansión mongola. Año 1206. En las vastas y ventosas estepas de Mongolia, un líder llamado Temujin acaba de lograr lo que muchos creían imposible. Ha logrado unir a tribus mongolas, rivales desde hace tiempo, y que previamente se encontraban enzarzadas en incesantes luchas internas. Los clanes, antes dispersos y en guerra, reconocen ahora su autoridad y le otorgan un nuevo nombre, Genghis Khan, generalmente traducido como gobernante universal. No es simplemente otro caudillo que busca destacar, sino el fundador de una estructura militar que se convertirá en una de las más destructivas que el mundo medieval haya conocido. Genghis Khan adopta una concepción de la guerra distinta a la de numerosos líderes de su época. Para él, el combate no es un medio para buscar honor o gloria, sino una empresa destinada a ganar por todos los medios disponibles. Establece un ejército basado en principios que, para el siglo XIII, resultan particularmente innovadores. Los combatientes montan a caballo desde la infancia, disparan flechas a galope tendido y están acostumbrados a sobrevivir durante largos periodos con raciones muy limitadas compuestas de carne seca y leche de yegua fermentada. No son simples soldados entrenados en la edad adulta. Toda su existencia transcurre sobre la silla de montar, arco en mano, en un entorno hostil donde la supervivencia depende de la capacidad de soportar el frío, el hambre y la fatiga. Subutai, uno de los generales más importantes de Genghis Khan, dejó testimonio de su infancia, explicando que sabía montar 20 caballo incluso antes de caminar bien, que su madre lo había atado a un caballo a los 3 años y que no toleraba las caídas, el dolor ni las lágrimas. Según él, la estepa le había enseñado la implacabilidad y la importancia de la supervivencia en detrimento de toda comodidad. Este tipo de entrenamiento ilustra el grado de endurecimiento de los guerreros mongoles. Pero la resistencia física no basta para explicar su eficacia. La estructura del ejército desempeña un papel determinante. Genghis Khan organiza sus fuerzas en unidades jerárquicas, basadas en un sistema decimal. 10 hombres constituyen un arban. 10 arbans forman una unidad de 100 combatientes, a veces denominada. 10 yaguns forman un mingan, de aproximadamente 1000 hombres. 10 mingans reunidos componen un tumen de aproximadamente 10.000 jinetes. En cada nivel, la obediencia a la unidad superior es obligatoria y está sujeta a un estricto control.
Este sistema se acompaña de normas disciplinarias extremas. Si un hombre huye, los otros 9 de su grupo de 10 son ejecutados. Si un grupo de 10 abandona el campo de batalla, el centenar al que pertenece es eliminado. Esta forma de responsabilidad colectiva hace que la deserción sea prácticamente impensable. Cada combatiente comprende que su supervivencia depende del comportamiento de sus compañeros y viceversa. El ejército funciona entonces como un todo estrechamente unido, donde cada unidad debe luchar hasta el final. Los mongoles también recurren a un método que conmociona a los reinos sedentarios, pero que resulta extremadamente efectivo: el uso sistemático del terror como instrumento de guerra. Cuando una ciudad se niega a rendirse, no la conquistan simplemente. Buscan convertirla en un ejemplo para disuadir a otros centros urbanos de resistir. En 1221, la ciudad de Merv, en Persia, se niega a capitular. Las tropas mongolas la toman y pasan casi 2 semanas ejecutando metódicamente a la población: hombres, mujeres y niños. Se estima que la cifra de muertos supera los 700.000. Los supervivientes se esconden entre los escombros, viviendo entre los cadáveres de sus seres queridos. Un cronista persa, Yubaini, tras observar las consecuencias de este episodio, relata que los mongoles ordenaron la ejecución de todos los habitantes, con la excepción de un pequeño grupo de artesanos cuidadosamente seleccionados, aproximadamente 400 personas. Menciona que a cada soldado mongol se le había asignado la ejecución de varios cientos de individuos. Este tipo de conducta no es un simple desborde de violencia, es una estrategia meditada. El rumor de la destrucción de Merv se extiende rápidamente por la región, y la ciudad siguiente, informada de lo sucedido, opta por la rendición inmediata. Las ciudades subsiguientes hacen lo mismo. El miedo se convierte así en un arma de asedio por sí misma. Alrededor de 1220, el imperio mongol ya se extendía desde Corea hasta el mar Caspio. Gengis Khan fallece en 1227, pero sus sucesores prosiguen las campañas con el mismo rigor. Su hijo Ogedei dirige ofensivas hacia Rusia y Europa del Este. Posteriormente, su nieto Möngke se convierte en Gran Khan en 1251 y se fija 2 objetivos principales: consolidar su dominio en China y subyugar los principales centros del mundo islámico. Para la campaña dirigida contra las potencias musulmanas, Möngke confía el mando a su hermano, Hulagu. No se trata de una simple expedición de saqueo. La misión de Hulagu es reducir sistemáticamente los reinos islámicos desde Persia hasta Egipto, neutralizar a los nizaríes, a menudo llamados asesinos, conocidos por sus operaciones de asesinato político, y someter a todo el mundo islámico al dominio mongol. Hulagu avanza con un ejército estimado en más de 150.000 hombres a partir de 1253. Sus órdenes son detalladas: desmantelar las estructuras políticas existentes, eliminar las fuerzas consideradas peligrosas e instaurar autoridades favorables a los mongoles. Se caracteriza por un enfoque metódico capaz de combinar paciencia y extrema dureza. Comienza atacando a los nizaríes, una comunidad chií asentada en fortalezas montañosas, famosa por emplear asesinos que atacaban a reyes, príncipes y generales. Su principal bastión, Alamut, se encuentra en el norte de Persia, encaramado en una cima de difícil acceso, abastecido por rutas discretas y protegido por firmes defensores. Los relatos contemporáneos consideran este lugar prácticamente inexpugnable. En 1256, Hulagu rodea Alamut con máquinas de asedio y numerosas tropas. En lugar de intentar un asalto frontal, mantiene el asedio y deja que el tiempo actúe. Las semanas se convierten en meses. En el interior, las reservas disminuyen. La comida escasea. El agua se vuelve insuficiente. El maestre de la orden,
Rukn al-Din, ve cómo sus partidarios se debilitan gradualmente, no por los golpes directos del enemigo, sino por el hambre y la sed. Al notar la ausencia de alivio posible, finalmente se rinde. Hulagu promete clemencia, pero lo ejecuta poco después. La fortaleza es destruida piedra a piedra, y la biblioteca, que contiene textos acumulados durante siglos sobre filosofía, ciencias y matemáticas, es incendiada. El humo es visible a gran distancia. Una parte importante de esta tradición intelectual desaparece en pocos días. Una vez eliminados los nizaríes, Hulagu dirige su atención hacia Bagdad. Durante 5 siglos, esta ciudad ha sido un importante centro del mundo islámico. Los eruditos han traducido textos de filosofía griega. Los matemáticos han formalizado el álgebra, y la Casa de la Sabiduría alberga una vasta colección de manuscritos. Bagdad no es simplemente una gran ciudad, es un centro político, religioso y cultural, sede del califa, la máxima autoridad espiritual del mundo musulmán. En 1257, el califa era Al-Mustasim, 37º soberano de la dinastía abasí. Testimonios contemporáneos lo describen más atraído por la poesía y los placeres de la corte que por la organización de la defensa. Sus consejeros le alertaron del avance de Hulagu. Sus jefes militares le recomendaron movilizar tropas, reforzar las murallas y solicitar ayuda a otros estados musulmanes. El califa se negó a tomar medidas acordes con la amenaza. Estaba convencido de que ningún adversario se atrevería a atacar la ciudad del califa y que la protección divina sería suficiente. Uno de sus consejeros, Ibn al-Alqami, intenta convencerlo, insistiendo en que los mongoles no respetan el carácter sagrado de los lugares ni temen los castigos religiosos, y que la falta de preparación conducirá a la destrucción de la ciudad. Al-Mustasim persiste en su opinión, afirmando que Dios protegerá Bagdad y que los mongoles fracasarán contra los fieles. Esta confianza infundada tendrá graves consecuencias. En enero de 1258, el ejército de Hulagu llega a Bagdad. El asedio dura aproximadamente 2 semanas. Los mongoles recurren a ingenieros chinos para instalar máquinas de asedio capaces de lanzar piedras muy pesadas. Modifican el curso del Tigris para inundar ciertas defensas y utilizan a los prisioneros como escudos durante sus aproximaciones. El ejército de Bagdad, mal preparado y mal comandado, se desorganiza rápidamente. El 10 de febrero de 1258, los mongoles irrumpieron en las murallas. Los días siguientes estuvieron marcados por una violencia extrema. Las fuentes discrepan sobre el número de víctimas, pero varias estimaciones hablan de entre 200.000 y 1.000.000 de muertes en pocos días. Lo que importa, desde un punto de vista histórico, es la destrucción casi total de un centro de civilización. La Casa de la Sabiduría fue devastada y la masa de libros fue arrojada al Tigris. Los testigos informaron que la cantidad de volúmenes era tal que en ciertos tramos se podía cruzar el río caminando sobre las obras flotantes, mientras la tinta se vertía en el agua, oscureciendo la corriente durante un tiempo. El califa al-Mustasim es capturado. Hulagu ordena una ejecución que respeta ciertas tradiciones mongolas, según las cuales la sangre de un soberano no debe derramarse directamente. El califa es envuelto en una alfombra o un saco y pisoteado por caballos hasta la muerte. Sea cual sea el motivo exacto, ya sea respeto a una costumbre o un acto deliberadamente cruel, este gesto marca el fin de la dinastía abasí como poder político en Bagdad tras 5 siglos de existencia. Un superviviente, un erudito llamado Ibn al-Athir, transcrito de forma diferente en las fuentes, que trabajó anteriormente en la Casa de la Sabiduría, describe las calles cubiertas de cadáveres, los niños que permanecían cerca de los cuerpos de sus madres y el río cambiando de color,
sucesivamente rojo y luego negro, antes de volverse rojo de nuevo, dando la impresión de un fin del mundo localizado. Bagdad cayó en febrero de 1258. Unos meses después, Hulagu controlaba toda Persia y la mayor parte del actual Irak. El imperio mongol se extendió entonces desde el Pacífico hasta Siria. En ese momento, solo quedaba, como gran potencia musulmana independiente, el sultanato mameluco de Egipto. Los mamelucos constituyen un fenómeno particular en la historia medieval. El término mameluco significa poseído o esclavo en árabe. Inicialmente, eran soldados esclavos comprados o capturados, jóvenes en el Cáucaso, Circasia o las estepas turcas y trasladados a Egipto. Allí recibían educación, se convertían al Islam, aprendían árabe y recibían entrenamiento intensivo en la guerra a caballo. Al llegar a la edad adulta, obtenían la libertad y accedían a la categoría de soldados profesionales pertenecientes a la élite militar. Algunos llegaban a puestos de mando, se convertían en gobernadores o incluso en sultanes. Este sistema crea un ejército donde la posición social depende de las habilidades militares, no del nacimiento. En este marco, no existe una nobleza hereditaria en el sentido tradicional. Los rangos se obtienen por la capacidad de liderazgo y combate. Se podría hablar de una forma de meritocracia militar. En 1250, los mamelucos cruzan un umbral importante, derrocan al sultán al que sirven y toman el poder en Egipto. El líder de este golpe de Estado es un oficial llamado Aybak, transcrito aquí como Aybak, pero su papel es rápidamente eclipsado por otra figura, Baibars, personaje central de lo que sigue. Baibars nació alrededor de 1223 en la península de Crimea. De niño, fue capturado durante una incursión mongola, vendido como esclavo y conducido primero a Damasco. Las descripciones disponibles indican que era alto, robusto, de tez clara y ojos azules, uno de los cuales presentaba una catarata que le hacía la mirada particularmente reconocible. Su primer dueño lo revendió, considerando este defecto ocular de mal agüero. Esta característica acabaría convirtiéndose en un rasgo distintivo. Baibars es entonces adquirido en Egipto e integrado en el cuerpo mameluco. Rápidamente demuestra notables aptitudes para el mando y la táctica. En el momento en que la expansión de Hulagu amenaza directamente a Egipto, otro mameluco ocupa el cargo de sultán. Qutuz, traducido como Qutuz o Qutuz en ciertos relatos. El avance mongol obliga a los mamelucos a plantearse una confrontación directa. Comprenden que si Egipto cede, no habrá ningún obstáculo serio para el avance de Hulagu hacia el norte de África y potencialmente hacia Europa. En el plano diplomático surge una pregunta: ¿cómo cruzar los territorios ocupados por los estados cruzados sin abrir un nuevo frente? Qutuz envía un mensaje claro a las autoridades francas: o dejan pasar al ejército mameluco hacia el norte para enfrentarse a los mongoles, o corren el riesgo de ser atacados antes que ellos. Los líderes cruzados se encuentran entonces en una situación delicada. Han obtenido información a través de ecos e informes de lo ocurrido en Bagdad. Conocen la magnitud de la destrucción. Algunos se preguntan si un eventual triunfo mongol no se volvería en su contra. Tras un debate, el reino de Jerusalén, reducido a algunos territorios costeros, acepta dejar pasar al ejército mameluco con la condición de permanecer neutral en el conflicto que se avecina. Las autoridades francas no se pondrán del lado de los mongoles ni de los mamelucos. Es un compromiso, pero es lo que Qutuz necesita para llevar a cabo su campaña. En julio de 1260, Qutuz y Baibars parten de Egipto al frente de un ejército de aproximadamente 20.000 hombres. Cruzan el Sinaí, bordean la costa y avanzan a toda velocidad hacia el norte. Su número se acerca al del cuerpo mongol comandado por Kitbuka, lugarteniente de Hulagu en Siria.
Sin embargo, los mamelucos poseen una característica importante, similar a la de los mongoles. Son predominantemente caballería, acostumbrados a montar a caballo desde jóvenes. A diferencia de los caballeros europeos fuertemente armados, los mamelucos manejan el arco a caballo, llevan armaduras más ligeras y están entrenados para la movilidad. Durante la marcha, Baibars cabalga entre sus hombres. Ha conocido el cautiverio, la esclavitud y luego el ascenso al alto mando. En un momento dado, un joven soldado mameluco, aún inexperto, le pregunta sobre el miedo que inspira el enemigo. Baibars responde que los mongoles utilizan el miedo para conquistar incluso antes del enfrentamiento, que quieren mantener la idea de su invencibilidad, pero que en realidad pueden ser heridos y ejecutados como cualquier otro combatiente. Insiste en la necesidad de no dejarse paralizar por la reputación del adversario. El ejército mameluco entra en Palestina a finales de julio. Avanza con prudencia, enviando exploradores para evitar emboscadas. Kitbuka, informado de los movimientos adversos, posiciona sus fuerzas en Siria. Los mongoles prefieren combatir en terreno despejado que facilita las maniobras de caballería, las falsas retiradas y los ataques por los flancos. Baibars, por su parte, ha estudiado las tácticas mongolas, recopilando relatos de refugiados, supervivientes y prisioneros. Conoce los métodos de retirada simulada que atraen al enemigo a trampas, las cargas coordinadas provenientes de varias direcciones y el uso del miedo para debilitar al adversario antes de la batalla. Sabe que en terreno perfectamente abierto, un enfrentamiento directo probablemente resultaría ventajoso para los mongoles. Por lo tanto, los mamelucos necesitan un elemento favorable para compensar. Esta ventaja se encuentra en un valle del norte de la actual Palestina, en Galilea, llamado Ain Jalut, a menudo traducido como Fuente de Goliat. El nombre proviene de un manantial situado en la región, asociado en las tradiciones locales con el campamento del ejército filisteo antes del enfrentamiento con David. Más de 2 milenios después de este episodio bíblico, este lugar servirá de escenario para un nuevo enfrentamiento entre una fuerza considerada invencible y adversarios en posición defensiva. El valle presenta una forma aproximadamente rectangular, rodeada de alturas cubiertas de rocas y matorrales. No está completamente cerrado, pero el relieve reduce las posibilidades de maniobra de la caballería. Es más difícil ejecutar allí grandes movimientos de cerco. Baibars propone a Qutuz utilizar el terreno para tender una trampa. La idea es utilizar su propio método contra los mongoles. Fingir vulnerabilidad, atraer al enemigo a un espacio reducido y luego atacar por los flancos. El plan consiste en ocultar la mayor parte de las tropas mamelucas en las colinas, mientras que un contingente más reducido se presentará en el valle como aparente fuerza principal. Esta unidad avanzada debe entrar en combate y luego retirarse de forma controlada. Los mongoles, convencidos de la ventaja que les ofrece lo que creen una verdadera retirada, se adentrarán entonces en el valle. Una vez lo suficientemente avanzados, serán atrapados en una tenaza por las tropas ocultas. Para que este acuerdo funcione, se necesita un comandante experimentado que dirija la fuerza que sirve de cebo. Baibars se ofrece como voluntario. Qutuz acepta. Aproximadamente 12.000 mamelucos se posicionan en las alturas, mientras que casi 8.000 permanecen en el valle, bajo las órdenes de Baibars. El 3 de septiembre de 1260, por la mañana, Baibars dispuso a sus hombres en Ain Jalut. El calor ya era intenso. El polvo se elevaba bajo los cascos de los caballos. Los soldados inspeccionaban sus armas y muchos rezaban en silencio. Sabían que la misión conllevaba un alto riesgo. Baibars circulaba entre las filas. No pronunció un discurso extenso. Simplemente recordó las instrucciones. Combatir al principio,
retirarse a la señal y confiar en que Qutuz interviniera con los refuerzos. El ejército mongol aparece por la mañana. Kitbuka, un jefe experimentado que ha participado en numerosas campañas en Asia y Oriente Medio, lidera en persona. Observa la situación y estima que la fuerza mameluca visible en el valle representa una oportunidad para enfrentarse al enemigo en un espacio donde parece contenerlo. Decide atacar. El combate se desencadena. Los mamelucos se enfrentan a los mongoles y, siguiendo el plan, comienzan la retirada manteniendo la cohesión suficiente. Los mongoles interpretan este movimiento como una señal de debilidad y los persiguen. Una parte de su tropa se adentra más en el valle, concentrada en el ataque frontal. Cuando el contingente mongol avanza lo suficiente, Qutuz ordena a sus fuerzas ocultas en las colinas que abandonen su posición. Los mamelucos emergen por los flancos del ejército de Kitbuka, rodeándolo parcialmente. El terreno limita las posibilidades de una retirada rápida. La caballería mongol se encuentra en una zona donde no puede aprovechar al máximo su doctrina de maniobra. La batalla se prolongó durante gran parte del día. Poco a poco, la presión ejercida por los mamelucos desde el frente y los flancos quebró la capacidad de resistencia de las fuerzas mongolas. Solo una parte logró retirarse. Los demás murieron o fueron capturados. Al final del día, un hallazgo se impone. De los aproximadamente 20.000 combatientes mongoles involucrados, menos de 2.000 logran abandonar el valle. El terreno está cubierto de cadáveres, caballos y hombres, hasta el punto de que el avance a pie se vuelve difícil. Qutuz se alza en una altura desde la que se ve el campo de batalla. Baibars se une a él, con su armadura marcada por los impactos y el rostro marcado por el polvo y la sangre. Qutuz simplemente indica que la victoria está obtenida. Baibars responde que siguen vivos, lo cual no equivale a una victoria completa, ya que la secuencia de los acontecimientos determinará lo que este éxito representa en realidad. Sin embargo, el resultado militar es claro. Un ejército mongol ha sido derrotado decisivamente. Por primera vez, una fuerza de esta magnitud enviada por Hulagu hacia Egipto ha sido detenida en el campo de batalla. Esto no significa que el imperio mongol esté destruido. Hulagu conserva tropas importantes, muy superiores a las desplegadas en Ain Jalut. Si decide regresar con fuerzas más numerosas, la situación podría repetirse en condiciones menos favorables para los mamelucos. Pero un elemento psicológico fundamental ha cambiado. La idea de la invencibilidad mongola acaba de ser refutada. La noticia de la batalla se difunde rápidamente. En el Cairo, se producen manifestaciones de alegría cuando los mensajeros anuncian la victoria. En Damasco, ocupada por los mongoles, la población se alza contra la guarnición, se beneficia de la desorganización y poco después da la bienvenida a las tropas mamelucas. En varias regiones del mundo musulmán, desde el norte de África hasta Asia Central, las poblaciones que temían una destrucción similar a la de Bagdad ven en este acontecimiento una señal de que el avance mongol puede frenarse. En Europa, la reacción es más matizada. Los estados cruzados que autorizaron al ejército mameluco a cruzar su territorio ahora observan el establecimiento de una potencia militar dominante en Egipto y Siria. Algunos príncipes europeos habían contemplado posibles alianzas con los mongoles contra los adversarios musulmanes. Pero las destrucciones infligidas a ciudades cristianas o cercanas a los intereses europeos han demostrado que los mongoles también representaban una amenaza para ellos. Algunos cronistas occidentales mencionan la batalla con cierto alivio, conscientes de que una conquista mongola de Egipto podría haber sido seguida por campañas más al norte. La reacción más decisiva se sitúa, sin embargo, en el mundo mongol. Hulagu contempla regresar a Siria y organizar una nueva expedición,
esta vez con medios más importantes para castigar a los mamelucos y retomar la iniciativa. Reúne tropas en Persia para esta campaña. Antes de poder marchar hacia el oeste, recibe información alarmante procedente del este. Su primo Berke, Khan de la Horda de Oro, establecido en las regiones rusas, ha decidido atacarlo. Berke se ha convertido al Islam y considera inaceptable la destrucción de Bagdad, así como la masacre del califa y la población. También ve la oportunidad de reforzar su propia posición en detrimento de Hulagu. En 1262, Berke penetra en el territorio de Hulagu. El imperio mongol, que había crecido gracias a una disciplina y cohesión notables, se encuentra ahora dividido por un conflicto interno. Hulagu ya no puede dedicar sus fuerzas a una nueva campaña contra Egipto, porque debe defender sus posesiones de otro grupo mongol. La ofensiva prevista no se materializa. En esta situación, el elemento concreto que permitió derrotar al ejército mongol en Ain Jalut fue la propia caballería mameluca. Los mamelucos no luchan como los caballeros occidentales con armaduras muy pesadas. Utilizan arcos compuestos capaces de perforar las protecciones a una distancia considerable, a la vez que conservan una armadura más ligera, a menudo de malla o laminar, lo que les otorga una gran movilidad. Sus caballos, de razas árabes o linajes cercanos a las monturas esteparias, están adaptados a largas marchas y entornos áridos. Sin embargo, la eficacia de los mamelucos va más allá de su equipo. El sistema que los forma es determinante. Desde la infancia, los futuros soldados viven, entrenan y aprenden juntos. Montan a caballo desde pequeños. Practican arquería a diario en movimiento. Repiten formaciones y estudian principios tácticos. En la edad adulta, la guerra deja de ser una simple actividad para convertirse en un elemento central de su identidad. Un manual de entrenamiento mameluco, atribuido a un comandante llamado Taibuga, describe el entrenamiento ideal. El instinct joven soldado debe dominar varias docenas de técnicas diferentes de uso de la lanza, un número considerable de maneras de golpear con la espada desde la silla de montar, y ser capaz de disparar unas 15 flechas precisas por minuto a galope tendido. Debe saber dormir en la silla durante marchas prolongadas, gestionar un suministro de agua reducido y analizar el terreno para detectar posibles emboscadas o defensas. Sobre todo, debe aprender a confiar plenamente en los combatientes que le acompañan, ya que en combate, la supervivencia no depende solo de sus propias capacidades, sino también de la capacidad de sus compañeros para mantener su posición. Este modelo produce un ejército profesional, cuya cohesión se basa en la competencia y la lealtad compartidas entre los soldados. Frente a una fuerza mongola acostumbrada a explotar el miedo, los mamelucos, formados en un marco riguroso y dotados de habilidades comparables en materia de caballería, lograron en Ain Jalut aprovechar el terreno favorable e invertir el equilibrio de poder, poniendo fin a la fase de expansión continua de los ejércitos mongoles hacia el oeste.